Te bendiga a todos, hermanos. Aquí el pastor Héctor Quiñones en Conexión Espiritual. Mirando en el día de la lectura titulada Pena y Preparación en el libro de Nehemías, capítulo 1. Comenzamos hoy con el libro de Nehemías. Vamos a orar y así nos metemos de lleno en este libro. Señor, te adoramos y glorificamos tu nombre como lo mereces. Te agradecemos, Padre, porque eres maravilloso. No hay palabras para describir tu grandeza. No hay palabras para describir, Señor, cuán grande eres. Te pedimos, Padre, que nos des entendimiento de tu palabra, que sea tu Espíritu Santo ministrando mientras escudriñamos esta palabra para la gloria y la honra tuya. Úsanos, Señor, para poder compartir este mensaje con los que nos rodean. En tu santo nombre. Amén y amén. Así que miramos entonces, hermanos, acá un poquito de información general, ¿verdad? Del libro de Nehemías. Vemos que en Nehemías hay un templo reconstruido en Jerusalén, pero solo escombros rodean la ciudad santa. Obviamente, ¿verdad? Resta mucho todavía por hacer. Para reconstruir los muros de la ciudad, Dios levanta a Nehemías, quien guía la tercera y última expedición de los judíos repatriados de Persia. Y a pesar de la recia oposición, Nehemías y su grupo de albañiles completan la labor en solamente 52 días. El celo de Nehemías se extiende no solo por reconstruir la ciudad, sino también a reformar su ciudadanía, una tarea que demanda liderazgo inspirado. Así que en la antigüedad, hermano, una ciudad estaba tan segura como sus muros. Si la ciudad no tenía muros, pues ya no estaba protegida. En el caso de Jerusalén, el templo brilla de esplendor, pero los muros están en ruinas y escombros. Nehemías, entonces, el copero del rey de Persia, es a quien Dios escoge para reconstruir las defensas de la ciudad. Tras 4 meses de interceder en oración por su pueblo y por su patria, Nehemías halla el momento oportuno con un plan en la mente y carga en el corazón. Dirige su petición al rey y de igual manera recibe, cuando habla con el rey, recibe mucho más de lo que él pidió. No, él como que fue con fe, pero no sabía lo que el rey iba a decir. Y habiendo inspeccionado personalmente los contornos de Jerusalén, Nehemías entonces anima a sus compatriotas con el clamor de fe, diciendo: el Dios de los cielos, Él nos prosperará. Entonces miramos en este momento lo que es que Nehemías oye de Jerusalén y Nehemías ora entonces así mismo también por Jerusalén. Entonces, vamos a hablar en un poquito más específico. ¿Cuál es el propósito del libro de Nehemías? Pues Nehemías es el último, ¿verdad?, de los libros históricos del Antiguo Testamento. Registra la historia del tercer regreso a Jerusalén después del cautiverio y relata cómo fueron reconstruidos los muros y cómo se renovó la fe del pueblo. El autor, la mayor parte del libro, pues fue escrita por Nehemías en primera persona, lo que sugiere que Nehemías es el autor. Probablemente Jeremías escribió el libro y Esdras posiblemente le sirvió como editor. La fecha fue aproximadamente entre el 445 hasta el 432 antes de Cristo. Marco histórico tenemos aquí que Zorobabel guió el primer regreso a Jerusalén en 538 y el 458 Esdras guió el segundo regreso. Finalmente en 445 Nehemías regresó con el tercer grupo de cautivos para reconstruir asimismo lo que es el muro de la ciudad. Vemos acá personas claves, tenemos a Nehemías, a Esdras, a Sanbalat y también a Tobías. El lugar clave es Jerusalén. Y características particulares de este libro, tenemos que el libro muestra el cumplimiento de la profecía de Zacarías y de Daniel respecto a la reconstrucción del muro de Jerusalén. De igual manera, podemos ver que los megatemas son visión, oración, liderazgo, problemas, el arrepentimiento y también lo que es el avivamiento. Y el bosquejo nos muestra, ¿verdad?, que el capítulo 1 hasta el capítulo 7, versículo 73, nos habla de la reconstrucción del muro. Ahí tenemos que Nehemías regresa a Jerusalén y luego Nehemías guía a sí mismo al pueblo. Y la reforma del pueblo que va desde el capítulo 8 hasta el capítulo 13, versículo 31, donde ahí está lo que es la reforma del pueblo. Esdras entonces renueva el pacto y Nehemías establece pautas, asimismo,
para seguir. Podemos ver que Nehemías no fue el primer cautivo que regresó a Jerusalén, ya que Zorobabel había guiado el primer grupo de regreso en el 538, más de 90 años antes. En Esdras capítulo 1 y capítulo 2 podemos ver esto. Esdras siguió con un segundo grupo en el 458 y Nehemías estaba listo ahora para guiar el tercer y más grande de los grupos de regreso a Jerusalén. Y cuando llegó después de un viaje de 3 meses, vio el templo terminado y conoció a otros que habían regresado a su tierra natal. Pero Nehemías también encontró, hermanos, un grupo desorganizado de personas y una ciudad indefensa que ya no tenía muros que le protegieran. Y antes del cautiverio, Israel tenía su propio idioma, su propio rey, su ejército, su identidad. Y en este momento, hermano, ya no tenían nada de eso. Lo que más falta les hacía era un líder. No había quien les enseñara por dónde comenzar ni qué dirección tomar cuando intentaron reconstruir su ciudad. Y tan pronto como Nehemías llegó, comenzó un programa en cuanto a lo elemental. Ayudó a satisfacer las necesidades físicas al establecer un sistema de gobierno justo y al reconstruir los muros de Jerusalén. También él se preocupó por las necesidades eh, espirituales, al reconstruir también las vidas destruidas. Nehemías es un modelo de liderazgo comprometido que asimismo vemos que también honra a Dios. Y su libro contiene muchas lecciones valiosas que las podemos utilizar en nuestras propias vidas. Nehemías estaba preocupado por Jerusalén, porque era la ciudad santa de los judíos, y como la ciudad capital de los judíos, pues representaba la identidad nacional judía y se veía bendecida por la presencia especial de Dios, así mismo en el templo. Entonces Nehemías rompió a llorar cuando escuchó que el muro de Jerusalén seguía en ruinas. ¿Y por qué? Los muros significan muy poco en la mayoría de las ciudades de la actualidad, pero los días de Nehemías eran esenciales. Ofrecían seguridad ante los ataques, como dijimos, y simbolizaban, hermanos, también poder, pero no solo poder y seguridad, sino que también representaban lo que era la paz. Nehemías estaba muy afligido por la condición de Jerusalén, pero no lo dejó así. Después de su pena inicial, volcó su corazón en Dios y buscó la forma de mejorar la situación. Recurrió a todos los recursos de conocimiento, experiencia y organización, también para determinar qué se debía de hacer. Nehemías ayunó y oró por varios días, expresando su tristeza por el pecado de Israel y su deseo de que reviviera en Jerusalén la adoración al único Dios verdadero. Y en la oración de Nehemías vemos también que estos elementos de su oración eficaz, ¿verdad? Vemos alabanza, vemos acción de gracias, vemos arrepentimiento, vemos petición y también vemos compromiso. Las oraciones sinceras, hermanos, como la de Nehemías, pueden ayudar a ver mejor, ¿verdad? Cualquier problema que se esté enfrentando, pueden ayudar a ver mejor también el gran poder de Dios para ayudarnos, también a ver mejor el trabajo que nos corresponde hacer. Y al final de nuestra oración, hermanos, entender que Nehemías ya sabía qué acciones debía de tomar. Nehemías tenía mejor posición que nadie para hablar así mismo al rey. Era el copero de confianza que garantizaba la seguridad y la calidad de la comida y la bebida del rey. Nehemías se preocupó, oró y preparó mientras buscaba la oportunidad adecuada para poder asimismo hablarle al rey acerca de su pueblo. Hermanos, y esto es importante, que no importa el puesto que nosotros tengamos en nuestras vidas, cada uno de nosotros es capaz de servir de alguna manera u otra. Asimismo, como Nehemías, ¿verdad? Utilizó su cargo para interceder por su pueblo, nosotros podemos utilizar el puesto que tenemos para servir a Dios en todo lo que hacemos. Nehemías oró por buen éxito de su empresa, en su empresa, y no solo por fortaleza para soportar los problemas. Sin embargo, su petición no tenía como el objetivo, ¿verdad? Beneficio personal, jerarquía o fama. Él pidió éxito para la obra de Dios. Mire esto, no se enfocó en sí mismo. Y cuando los propósitos de Dios están en juego, no dudemos en pedir el éxito a sí mismo de Dios. Y vamos así mismo a terminar en este momento con el libro de Nehemías. Recordad, hermanos, que este libro, ¿verdad? Es el último, como compartimos, donde podemos ver aquí los libros históricos, donde prácticamente como con cierre, un broche de oro, ¿verdad? Lo que es los eventos que han tomado lugar
en Israel hasta ahora. Y espero, hermano, verdaderamente que escuchando estas historias bíblicas, estos diferentes libros y los eventos que pasaron, que podamos entender, procesar y tomar decisiones en nuestras vidas, hermanos, que nos ayuden a poder evitar muchas de las cosas que hicieron ellos erróneas, aprendiendo de los personajes bíblicos. Te adoramos, Señor, y te agradecemos, Padre, por esta oportunidad de estudiar tu palabra, de poder crecer, entender y aprender. Señor, tu mensaje que nos compartes, Señor, a través de tu palabra. Pedimos, Jehová, que nos ayudes, Señor, así mismo como hizo Nehemías, de utilizar su posición para buscar honrarte, que hagamos nosotros lo mismo, de usar su posición para buscar darte la gloria como la mereces y que nosotros estemos dispuestos a hacer lo mismo, que podamos ser luz en medio de las tinieblas y nunca permitir que las dificultades nos ahoguen y nos quiten la esperanza de que tú lo tienes todo bajo control. Guárdanos y guíanos de acuerdo a tu voluntad, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga grandemente, hermanos. Bendiciones a todos y no se olviden, busquemos la presencia del Señor. Bendiciones.